Damos inicio a la etapa número 3 con el video número 1 para la unidad número 4 de séptimo grado. Vamos a tomar como referencia el libro de Esmate del año 2020. Esta es la semana 1 que está comprendida entre el 25 al 29 de mayo. Acá tenemos una programación que solo la voy a utilizar como referencia, ya que en esta se pretenden cubrir 5 clases. Sin embargo, nosotros vamos a dar inicio desde el principio de la unidad número 4. La ruta de aprendizaje para la etapa número 3 es la siguiente. Primero siempre escribimos el tema, leemos el problema inicial y lo escribimos en el cuaderno. Posteriormente intentamos encontrar una solución sin ayuda del libro. Ya cuando tengamos una solución, lo que debemos de hacer es compararla con la que aparece en el libro. Y si la solución es correcta, pues podemos pasar al siguiente paso. Y si no, pues hay que corregir si es necesario. Posteriormente pasamos a leer y analizar la conclusión y subrayamos las partes importantes que nos brinda el libro. También el libro nos da una serie de ejercicios que nosotros también tenemos que resolver. Hay que resolver también el primer ejercicio del lapicito que está descrito en la conclusión. Ya cuando hayamos hecho este proceso, también tenemos el libro de ejercicio donde nos plantean una serie de problemas que debemos de resolver en base a la clase. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad número 4, que tiene por título Comunicación con símbolos. Prácticamente acá hay una serie de imágenes que nos hacen referencia a qué vamos a estudiar en esta unidad. Prácticamente esto se reduce a álgebra, pero vamos a definir qué es el álgebra. Y álgebra es una parte de la matemática que trata a la cantidad de la manera más general posible, apoyándose o representándola por medio de letras. En otras palabras, lo que nosotros vamos a aprender en esta unidad es a poder comunicarnos mediante símbolos. Por poner un ejemplo entre el inglés y el español, si nosotros hablamos español y queremos comunicarnos con alguien que habla inglés, y si no conocemos nada de inglés, nosotros necesitamos un intérprete. ¿Qué función hace ese intérprete? El intérprete obviamente debe de conocer los dos idiomas, tanto el español como el inglés, para poder servirnos como un canal. Entonces, él lo que hace es traducir el español al inglés y el inglés al español. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? No vamos a utilizar un intérprete, sino que nosotros vamos a aprender a hablar mediante símbolos. Si bien es cierto, de momento podemos comunicarnos con un lenguaje común, pero cuando entremos a álgebra va a ser necesario que también nosotros podamos comunicar la información y las ideas numéricas utilizando el lenguaje. Por poner un ejemplo, si yo digo el duplo, el triplo, el cuádruple, prácticamente es un lenguaje que nosotros conocemos, pero cuando vayamos al álgebra vamos a ver que son nociones o notaciones que vamos a utilizar bastante. Acá tenemos dos modelos de álgebra que siempre tienen la misma información, simplemente son nuevas ediciones. Acá también hay un pequeño recorrido sobre la matemática, desde los babilonios que tallaban en piedra la información, pasando por Euclides. También acá tenemos un señor bastante conocido, Diofanto, que planteó un ejercicio con su edad que no fue resuelto hasta muchos años después. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a hacer en esta unidad es conocer un poco de teoría para poder comunicarnos con símbolos. Damos inicio a la clase del lunes 25 de mayo. Siempre escribimos la referencia y la página que corresponde del libro. Y el tema 1.1 es patrones numéricos. Pero antes de poder pasar a la solución de estos ejercicios, debemos definir qué es un patrón. No hay que confundir la palabra patrón con la de un jefe. No, en el caso de matemática, un patrón numérico es algo que se repite. Por poner un ejemplo, para poder entenderlo mejor, si yo necesito medir la longitud o el tamaño de una mesa, necesito un patrón de medida. ¿Y cuál va a ser mi patrón de medida? Puedo utilizar un metro. Pues ya ahí los instrumentos pueden ser diferentes. Puede ser una cinta, puede ser una pita, pero mi patrón de medida es el metro. Igual si yo quiero medir una distancia, de acá de Nahuizalco a Sonsonate, necesito también un patrón de medida. Ya no me es funcional un metro, sino que ya debo utilizar kilómetros.
Entonces ese es un patrón, algo que se repite. Obviamente cuando vamos a medir diferentes cosas el patrón va a cambiar. Por poner un ejemplo, si yo quiero medir la velocidad, ya no puedo medirla con un metro. ¿Por qué? Porque la magnitud ya no es una escalar, ya no solo necesito una información, sino que ya cambia. Para esa situación vamos a utilizar otros patrones de medida. Ya puede ser magnitud vectoriales, pero en este caso nos quedamos con la simple definición de un patrón numérico. Acá nos plantea un ejemplo y nos dice, observa la ilustración y nos plantea una pregunta. ¿Cuántos pines se necesitan para poner 4 láminas? Y aquí tenemos la ilustración, las 4 láminas, y que se necesitan 3 pines prácticamente por lámina. Pero ¿cómo podemos traducir esto a una expresión sin necesidad de tener algo delimitante? Pueden ser 4, en este caso 4 láminas, 5 láminas, pero ¿cómo definir una expresión o un patrón que me permita calcular cuántos pines voy a necesitar para n láminas? Entonces iniciamos con el análisis. Siempre utilizamos una matriz o una cuadrícula porque yo siento que es una forma sencilla de poder entender los ejercicios. Y acá lo que voy a utilizar primero, estos conceptos pueden ser diferentes. En este caso, acá yo establezco la parte inicial de la lámina, que es esta, el total de las láminas, que son 4, y también la parte final de la lámina. Obviamente esto me va a dar un resultado. Entonces observo el dibujo y voy a llenar esta información. Primero me doy cuenta que la parte inicial de la lámina tiene 3 pines, y aquí están marcados 3 pines. ¿Cuántas láminas son? Entonces en este caso son 4 láminas. Ahora hay otra información que nos pide cuántos pines tiene la parte final de la lámina, y tiene 3. Obviamente aquí vamos a tener un resultado. Ahora acá, como ya vimos las diferentes operaciones, es donde nosotros vamos a utilizar esa información. Entonces si yo ya sé que la lámina inicial tiene 3 y tengo 4 láminas, voy a utilizar una multiplicación. Y al final solo voy a sumar los últimos 3 pines. Entonces aquí nosotros hemos podido construir lo que es una expresión que nos permita calcular, no adivinar, sino que calcular cuántos pines voy a utilizar para n láminas. En este caso, n nosotros lo utilizamos en matemática para decir cualquier número, pero en este caso vamos a utilizar el 4 para poder obtener un resultado. Entonces, ¿cuánto nos da esta expresión? Debemos de priorizar en la jerarquía de operaciones, en este caso, que es la multiplicación. Recordando, si hay en este caso divisiones y multiplicaciones, se realizan primero. De segundo se realizan lo que son las sumas y restas. Pero en este caso tenemos tanto suma y tenemos multiplicación. Por tanto, debo de resolver primero la multiplicación. En este caso es 3 por 4, 12, y 12 más 3 es 15. Y si hago un conteo físico de los pines, aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15. Entonces de esta manera es como nosotros podemos encontrar una expresión que nos permita calcular cuántos pines hay, en este caso para 4 láminas. Acá tenemos siempre la retroalimentación de que es un patrón. Un patrón numérico es una serie de números que siguen una cierta secuencia o patrón. ¿Qué patrón podemos encontrar acá? Que la parte inicial siempre va a ser 3. Acá tiene 3 pines. También la parte final, que son 3 pines. Entonces acá nosotros podemos encontrar ya un patrón de repetición, tanto al inicio como al final. Lo único que va a cambiar es el total de las láminas. Y es por eso que esta expresión nos sirve para n número de láminas. Acá podemos definir esta expresión como parte inicial de la lámina, o podemos decir P1 multiplicado por el total de las láminas sumado con la parte final de las láminas. Entonces esta es una expresión que nosotros podemos utilizar, o podemos decir que esta es una traducción al lenguaje de símbolos, o podemos definirlo en cierta manera como lenguaje algebraico, así bastante básico. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a encontrar la solución a estos ejercicios. Pero veamos también otra forma. Acá tenemos siempre el mismo ejemplo y podemos hacerlo también con otra expresión. Siempre tomamos como referencia la cuadrícula o la matriz que ya tenemos. Siempre en la parte inicial de la lámina tenemos 3. Siempre el total de lámina sigue siendo 4. Solo que aquí en la parte final
ya tenemos que solo es un pin. Entonces, pero este es por el orden que nosotros tenemos hoy de los pines. Al final acá debemos de priorizar en algo, porque si yo la expresión solo la dejo de esta manera y recuerdo la jerarquía de operaciones, tendría que 3 por 4 es 12, más 1 me daría 13. Entonces aquí yo ya incurriría en un error matemático o en un error de planteamiento. Por tanto, debo de auxiliarme de los signos de agrupación, porque recordando que cuando una expresión tiene signos de agrupación, esos son la prioridad. Entonces, ¿cómo debo de resolver esta expresión? Debo de tomar en cuenta el paréntesis, que es lo que yo debo resolver primero. En este caso tengo 4 más 1 es 5. Y 5 por 3 me da 15. Entonces, de la manera que yo pueda encontrar una expresión, lo que va a depender que yo obtenga una solución correcta es la utilización, en este caso, de signos de agrupación y también de los signos de las operaciones fundamentales. En este caso yo utilicé multiplicación y suma. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a resolver estos ejercicios, entrando un poco en lo que es el lenguaje algebraico o lenguaje de símbolos. Y aquí tenemos nuevamente la expresión, podemos decir parte inicial de la lámina multiplicado con el total de las láminas y la parte final de las láminas, que es 1, y siempre nos va a dar 15. Entonces nuevamente recordamos que es un patrón numérico, una lista de números que siguen una cierta secuencia o patrón. Acá tenemos un ejemplo entre el 5 y el 9, y el 9 y el 13, el 13 y el 17, y el 17 y el 21. Hay un patrón que se está repitiendo, el cual es el 4. También podemos utilizar el patrón en el caso de los años. Cuando transcurre un año es porque han pasado 12 meses. Cuando transcurren 2 años han pasado otros 12 meses. Entonces ahí también podemos notar un patrón de medida, un número que se repite en una serie. Ahora pasamos a la clase del 26 de mayo y el tema es el 1.2, generalización de un patrón numérico. Acá tenemos un ejercicio y nos dice: para calcular el número de pines necesarios para colocar 1, 2, 3 y 4 láminas, siempre tomamos como referencia el problema anterior. Se hace de la siguiente manera. Volvemos a la parte gráfica, tenemos las 4 láminas y los pines. Y acá recordando que nosotros ya teníamos una expresión algebraica que nos permitía hacer ese cálculo. Y acá el libro nos brinda esta información para la lámina 1, 2, 3 y 4. El patrón que se repite, que es los pines en la primera lámina. El otro patrón que se repite, los pines en la última lámina, y lo único que cambia en esta expresión es el total de láminas para la lámina 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces esta expresión nos sirve para calcular el total de pines para cualquier cantidad de láminas, pero en este caso vamos ya a aplicarlo. Pasamos a resolver el literal A, que nos dice: expresa el número de pines que se necesitan para poner 5, 6 y 7 láminas. Utilizamos siempre la misma expresión, recordando que P1 es la parte inicial de la lámina, cuántos pines hay, es el patrón que se repite, también en la parte final, que son 3, y la parte que está en medio de color rojo corresponde al total de láminas. En este caso iniciamos con la cantidad de 5. Entonces, ¿dónde está el total de lámina? Ubicamos el 5. ¿Y cuánto nos queda? 3 por 5 es 15, más 3 es 18. Para poner 5 láminas necesitamos 18 pines. Para poner 6 láminas, 3 por 6 es 18, más 3 es 21. Vamos a necesitar 21 pines. Y para poner 7 láminas, 3 por 7 es 21, más 3 es 24. Entonces podemos notar que esta expresión está funcionando correctamente. Al aplicar las diferentes operaciones nos dan la cantidad de pines que nosotros necesitamos para poder ubicar n cantidad de láminas. Ahora resolvemos otros ejemplos. Acá hay que calcular cuántos fósforos se necesitan para poder construir también n cantidad de cuadros. Entonces siempre utilizamos lo que es una cuadrícula o una matriz y vemos con cuánto se forman los cuadros. Acá podemos ver que hay 3 prácticamente. ¿Por qué utilizo yo el número 3? Porque veamos, un fósforo, 2 fósforos, 3 fósforos
y este fósforo ya está compartiendo lo que es del cuadro, una parte del cuadro 1 y también una parte del cuadro 2. Por tanto, voy a utilizar el número 3 porque este fósforo es compartido. Acá va a ir el total de cuadros, por eso yo escribo TC. ¿Y cuántos fósforos se comparten? En este caso, el fósforo que se comparte es 1. 3 se necesitan para formarlo y 1 es compartido. Y acá obtendremos el resultado. Siempre hay una multiplicación entre el total de fósforos con los cuales se forman con el total de cuadros y también sumando lo que es el fósforo que se comparte. Ya teniendo esta expresión, nosotros podemos obtener un resultado que podemos llamarle total de fósforos. Entonces vamos a ver la aplicación de esta expresión. Tenemos el patrón que se repite, que es 3 por el total de cuadros, más otro patrón que se repite, que es el fósforo que se comparte. Entonces vamos a tomar como referencia esta parte que está entre paréntesis. Veamos ahora entonces. Vamos a sustituir en la fórmula o en la expresión la información de este ejemplo. En este caso el 3 ya es un patrón que se repite. El total de cuadros, me voy acá y hay 1, 2, 3. Por eso escribo el número 3 más 1, que es el fósforo que se comparte. Entonces podemos decir que 3 por 3 es 9 más 1 es 10. Entonces vamos a contar a ver si la expresión es correcta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que indica que esta expresión es correcta para poder calcular cualquier número de cuadros. Ahora pasamos al otro, que está un poco más sencilla. Dice, si un estuche de geometría vale $3, calcular aquí nos da 2 literales, pero pasemos directamente al análisis. Esta está un poco más sencilla, porque aquí nos dice si un estuche de geometría vale $3, literal A, cuál es el costo al comprar, en este caso en estuches, y cuánto es el vuelto al comprar con un billete de A20. Entonces vamos a solucionar esto. ¿Cómo nos queda la expresión? El costo, en este caso del estuche de geometría, multiplicado por la cantidad de estuches de geometría, y obviamente esto nos va a dar un total. Entonces apliquemos lo que es la expresión. Si el estuche de geometría vale $3 y yo quiero comprar 6, entonces simplemente voy a multiplicar 3 por 6, que me da 18. Y con esta información yo puedo resolver el literal B. Si a mí me han entregado un billete de $20, ¿cuál va a ser el vuelto o cuál va a ser la cantidad que me sobró? Son $2. Entonces de esta manera es como hemos hecho una introducción la parte del lenguaje algebraico. Más adelante vamos a seguir fundamentando esto porque esta es solo una pequeña introducción, aunque también podemos notar que hemos visto algunos ejercicios que tienen un poquito de complejidad. Tal vez este es un inconveniente que tiene el libro de ESMATE, que a veces pues en las diferentes unidades tienen algunos contenidos que necesitan un poco más de teoría o un poco más de tiempo para poder explicarlo. Entonces, de esta manera como terminamos esta sesión de las primeras clases. También hay una tarea ahí en el libro de ejercicios. Hay que resolver los problemas planteados de la página número 56 y la página número 57. Espero que este video sea de mucha ayuda y nos vemos hasta la próxima clase. Hasta entonces.